Muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, a su oficina, donde se encuentre a esta hora, para poderse informar y acompañarles así a formar también su criterio con los análisis de los temas destacados. Esta noche estaremos dándole seguimiento al accidente que le dábamos a conocer ayer, cuál ha sido la situación legal que se le ha enfrentado al piloto de este transporte pesado que cobró la vida de 3 personas. Este es uno de los temas que estaremos analizando con Julio Talamonti. Hola Julio, buenas noches. Sandy, muy buenas noches para ti, muy buenas noches también para ustedes. Ya vamos a saludar a Andrés Estrada. Y es cierto, porque de verdad, ¿son solo los pilotos los culpables o hay más personas que pueden estar involucradas en esa culpabilidad de los accidentes? Bueno, tremendo tema. El abandono de bebés, otro de los temas que vamos a tratar esta noche. Y la especulación, ¿no? Porque en el precio de los combustibles, la DIACO, pues bueno, ya presentó 8 denuncias. Por supuesto, estos son los 3 temas que estaremos analizando. Hay otras noticias nacionales que también son importantes que usted conozca y por supuesto lo que está pasando en el mundo, Andrés Estrada lo presentará. Pero mientras conozcamos ese adelanto. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, Julio. Así es, vamos a hablar sobre la agenda llena que tuvo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Reunión con la OTAN, con la Unión Europea, con el G7, mientras que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, luce bastante frustrado con los aliados occidentales porque considera que pueden hacer más y deberían hacer más para ayudar a Ucrania. Vamos a dar un vistazo sobre lo que está pasando ya dentro de Ucrania, el conflicto en el cual las tropas rusas parecen no hacer mayor avance. Así que vamos a iniciar entonces. Comenzamos con el primer tema de análisis. El piloto del tráiler que provocó un accidente en el kilómetro 13 carretera al Atlántico, el cual dejó como saldo 3 personas fallecidas. Entre las mortales víctimas, una niña de 5 años quedó en prisión preventiva y será investigado por homicidio culposo. Así se resolvió su situación legal en el juzgado de turno de la Torre de Tribunales. A criterio del Ministerio Público, Eric Aníbal Maldonado Peralta no revisó el vehículo pesado previo a iniciar su viaje del sur al norte del país en la carretera al Atlántico. Perdón, de alguna circunstancia perdió el control, él tuvo que haber tenido la precaución debida antes de verificar que esta mercadería, es decir, la mercadería, la cerámica que portaba el día del hecho, pues tuvo que haber tenido todas las precauciones necesarias para evitar algún daño colateral y en este caso pues fueron 3 personas fallecidas. En la investigación preliminar de la Fiscalía se presentó la declaración de una testigo quien contó que el procesado, después del impacto, bajó del tráiler y aseguró que se había quedado sin frenos. Ella manifestaba que pudo observar cuando el piloto del camión se bajó del mismo, por lo cual ella le brindó su ayuda. Y el piloto del camión con placas C-60 BRQ le manifestó que se había quedado sin frenos y por eso sucedió el accidente. La juez de turno penal resolvió que Eric Maldonado quedara en prisión preventiva y sea investigado por homicidio culposo por un plazo de 3 meses. Y que obviamente existe una posible participación en la comisión del acto, dando así ese elemento indispensable para poder considerar que si es factible encuadrar la conducta de la persona sindicada en el tipo penal de homicidio culposo. Es necesario aplicar una privación de libertad, como lo establece el artículo 13 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así también lo referente al artículo 159 del Código Procesal Penal, por ser evidente un peligro de fuga. Se presume que el incidente ocurrió por desperfectos mecánicos, una falla en el sistema de frenos. En junio de este 2022, el Ministerio Público debe entregar en el Juzgado Noveno la investigación penal y una semana después se estará discutiendo si el acusado podría o no enfrentar un juicio. Con imágenes de Josué David Arocha, un reporte de Hugo Morales. Bueno, este tema va ligado precisamente a lo que ayer estábamos analizando acá, Sandy, y es que ahí está. Hubo 3 muertes en el lugar del incidente. Ahora el piloto del tráiler ha quedado en primer lugar, ligado a proceso obvio, ¿no? Por el tema del homicidio culposo. De hecho, son 3.
pero también ha quedado bajo prisión preventiva, ¿no? Cuando eventualmente probablemente se le podía dar una medida sustitutiva. La pregunta hoy ¿es el único culpable de esta situación o no? Y la respuesta es clara, te la voy a dar en una palabra. No es el único culpable. Ya lo vamos a analizar. Exactamente, Julio, porque ayer pues hablábamos sobre, bueno, si se iba a hacer justicia por esta situación que se ha registrado. Hoy surgen nuevos datos también, porque por medio de una cámara de videovigilancia que metros antes pues agarra también cómo iba el transporte pesado, se logra observar que iba a excesiva velocidad. ¿Es correcto? Pero según la información preliminar que se tiene y que se presenta también dentro de este caso, es que se había presentado una falla en el sistema de frenos. Ahora la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad y la obligación de revisar entonces que cada uno de los sistemas y mecanismos de un transporte, de una unidad colectiva, de algún medio de transporte esté en perfectas condiciones o en las mejores por lo menos? Claro que sí. Bueno, vamos a empezar a agregar responsables que lamentablemente no los vemos aquí también, porque deberían de estar igual en investigación y en prisión preventiva en todo caso. Número 1. El propietario de la empresa o el representante legal, hay que ver cuál es la forma que tiene esta empresa, tiene la responsabilidad en primera instancia de velar porque tenga los pilotos adecuados, pero porque tenga las unidades en el orden y en las condiciones mecánicas correspondientes. Se supone que estas empresas de transporte pesado tienen también mecánicos propios, ¿no?, que miran y que están pendientes de que todos estos sistemas no fallen. Por supuesto no podemos quitar la eventual culpabilidad o no, iba manejando el vehículo del piloto, pero también hay otro tipo de responsabilidades que hoy es necesario hablarlos y hacerlos. Las mismas autoridades encargadas de estos temas de lo que es la seguridad vial también tienen responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya hubiéramos implementado los reductores de velocidad, ya hubiéramos implementado algunas otras cuestiones como el seguro contra terceros, ya se hubiese implementado otra manera y otra forma de sancionar dura y fuertemente para que entonces sí las unidades circularan como debe de ser. Exactamente, ese es el punto también. ¿Hay responsabilidad compartida? Sí. Sí. Hay entonces que empezar a cobrar importancia a este tipo de casos. Mira, aquí la verdad que me llama la atención el seguimiento que le dieron y el procesamiento que también está teniendo el piloto. Correcto. Porque en otras ocasiones o se dan a la fuga o simplemente entonces no se persigue entonces también esta situación. Ahora sí se está dando, pero entonces también que se amplíe la investigación y que se puedan agregar a las personas que tuvieron relación. Si hay una información preliminar que se tiene sobre la falla del sistema de frenos, bueno, por lógica hay que empezar a ver quién es el dueño de la unidad y que tiene que estar también pendiente de cómo está esta unidad. Allí es donde yo veo por el momento un vacío legal, porque los dueños de este tipo de unidades se les imputa una responsabilidad que es de orden civil, la reparación de daños y de terceros. Y esto no debe ser así. Esto ya debe cambiar en la ley y debe, si esto existiera en la ley penal, que también va a estar sentado el dueño de este tipo de unidades ahí en el banquillo de los acusados, porque es su responsabilidad, estoy seguro que velarían bastante más porque tuviesen los mejores pilotos y las mejores condiciones para sus unidades. Ahora, aquí hay que ver también si hay cuestión de algún tipo de negligencia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se logra establecer que esa unidad pasó por un taller mecánico recientemente y revisaron supuestamente esos sistemas de frenos? Bueno, entonces ahí también ya habría otra persona que puede tener también corresponsabilidad. Llama la atención en este caso en particular lo que tú decías, no huyó el piloto, ayudó, se mantuvo en la escena del escenario, en el escenario criminal, de hecho, y además, fíjate, se solidarizaron con él varios otros pilotos del gremio que le llevaron comida y algún otro tipo de apoyo el día de hoy. Bueno, parece ser que es muy querido dentro del gremio, al menos de sus compañeros. Sí, Julio, es una situación complicada la que él está enfrentando y veremos entonces también cómo es que apoya la empresa para la cual estaba trabajando y que es la dueña de esta unidad del transporte pesado. Es difícil porque, por ejemplo, el hecho de que tú no revises bien
la unidad, que tú no estés atento cuando le tocan servicios, bueno, ya están fallando los frenos, porque los frenos normalmente también te dan ciertas alertas, ¿no? Cuando ya tienes que darle el mantenimiento, y aparte de eso también hay periodos en los que tienes que hacer mantenimientos también, no solo a los frenos, sino que a los otros sistemas también, Julio. El punto aquí es, ¿será que se obviaron? 1, 2, ¿cómo se logra demostrar que sí fueron los frenos que fallaron? Sí, porque aquí hay una cuestión, está bien, supongamos que la versión es cierta, ¿no? Fallaron los frenos. Sí, pero en el video se ve una velocidad excesiva. Hay que determinar, y eso va a ser difícil de determinar por algo que tú has mencionado muchas veces con ese laboratorio que no existe en Guatemala, en el INACIF de accidentología. No se va a poder determinar simple y sencillamente porque no lo tenemos y no sabemos si la velocidad viene originada, porque de verdad venía rápido y en un determinado momento se dio cuenta que los frenos ya no le funcionaron, o por la bajada, porque también esta cuesta y la curva del Águila donde se produjo el accidente, en el sentido donde él iba, es una bajada, es una pendiente. Exactamente, Julio. Miren, estamos en un punto donde próximamente se va a elaborar el presupuesto, donde dentro de las prioridades, entonces, sí, ahora sí van a tomar la responsabilidad de investigar y sobre todo también de hacer y buscar a los responsables de las muertes por accidentes de tránsito, de los daños también por accidentes de tránsito. Bueno, llegó el momento también de pensar en la implementación de ese laboratorio de accidentología que hemos mencionado, Julio, para determinar la verdad, como un apoyo y prueba científica en los casos, porque por ejemplo, ¿de qué va a servir entonces que detengan a alguien y que al final no se pueda comprobar entonces si fue una situación de falla mecánica o qué fue lo que pudo pasar? Por gusto, la justicia no va a llegar. El punto aquí es que todo el sistema funcione perfectamente, Julio, y para eso se necesita prueba científica. Vamos con datos. Claro que sí, vamos con datos, ahí los tiene ya nuestra producción y vamos con lo siguiente. Los accidentes de tránsito van en aumento de una forma desmedida en nuestro país. Solamente durante el presente mes, que ni siquiera ha terminado, se han suscitado más, 73 al día de hoy. Consecuentemente, para el caso guatemalteco y también, Sandy, de otros países, los accidentes de tránsito se sitúan como una de las principales causas de muerte. Normalmente se suele pensar que son únicamente los pilotos los involucrados y los culpables precisamente por la razón que sea de estos hechos. Sin embargo, la culpa, ya estamos viendo, se comparte con otros actores, donde inclusive debe analizarse la falta de educación vial, es decir, unas acciones preventivas y la no aplicación de sanciones más estrictas. Vamos a ver, concretamente en el siguiente dato, los propietarios del transporte público, Sandy, y los conductores en general y de cualquier tipo de transporte son responsables también en que se vele porque la condición del vehículo sea la óptima para circular. También parte de la culpa se debe a la no implementación por parte de las autoridades que corresponda de medidas preventivas y correctivas como reductores de velocidad. Un factor común a pilotos de transporte pesado y de cualquier otro tipo de vehículos es el uso inapropiado durante la conducción del teléfono celular y otro tipo de distracciones, que también habrá que verlo. En algunas ocasiones también el estado de las carreteras, hay que decirlo, puede ser un elemento que facilite los accidentes de tránsito. Así que culpables hay muchos, pero sentado en el banquillo de los acusados, uno, y en la cárcel preventivamente, solamente el piloto. Así es, solamente el piloto. El punto aquí es que las autoridades de verdad puedan ampliar esa investigación, que puedan pues presentar toda la evidencia que pues, se les pueda permitir. Van a tener algunas complicaciones sin duda alguna, pero también es momento de sentar precedentes, de demostrar y decir, bueno, aquí quien no tome la responsabilidad que le corresponde va a ser procesado, porque cuántas muertes se han registrado producto de accidentes de tránsito, del transporte pesado, del transporte colectivo, y muchas de ellas han quedado en la impunidad de estos casos. Así que ya es momento de pues rendir justicia, de darle justicia a las familias que se quedan en una situación muy complicada. Julio, producto de este accidente de tránsito, ayer muere la esposa y la hija de un hombre que tuvo que llegar a reconocer estos dos cuerpos. Doble tragedia. Imagínate, qué difícil. Perdió su familia, Julio. Así es, Andy. ¿Quién le va a hacer justicia? Ojalá que pueda llegar la justicia. Por ello, es imperativo que en Guatemala se tomen todo tipo de acciones correctivas
preventivas y también sanciones o acciones sancionatorias cuando este tipo de incidentes se dan. Y por supuesto tenemos que apostar mucho a la educación, pero tenemos que apostar mucho también a la prevención, a los operativos, a la revisión y, cuando así lo amerite, a la sanción más drástica en lo pecuniario que sea posible, o quitar la licencia a efecto de ir controlando y deteniendo los accidentes de tránsito que causan tantas, pero tantas muertes. Continuamos con la información aquí en A la Medida. Vamos a cambiar de tema porque el CACIF lanzó hoy un observatorio del presupuesto, que es una herramienta y una plataforma técnica de análisis de los presupuestos públicos. Es promovida y también será ejecutada desde el sector empresarial organizado. El objetivo de la herramienta es analizar, educar a la población y brindar propuestas en temas legales y técnicos sobre la ejecución presupuestaria de las entidades gubernamentales y municipales. La dinámica del Observatorio del Presupuesto es una dinámica permanente, es un órgano técnico que trabajará todos los meses con temas diferentes, y en la página de CACIF se irán colocando las conclusiones de cada uno de los ejes. El día de hoy estamos hablando del tema de educación, pero asimismo a lo largo de los siguientes ejes de los siguientes meses tocaremos otros temas. Esa propuesta, recomendación y observación de resultados será para nivel municipal, a nivel de ejecución ministerial y en todas las entidades descentralizadas del Estado. Bueno, vamos a ver esta situación de análisis y la nota porque, Sandy, fíjate, un bebé de apenas pocas horas de nacido fue abandonado anoche a inmediaciones del Cerrito del Carmen. Vamos a ver entonces los detalles para ampliar esta noticia e iniciar así el análisis. Un bebé con pocas horas de estar en este mundo fue abandonado en la vía pública después de las 2 de la madrugada de este jueves 24 de marzo en la 13 Avenida y Tercera Calle de la Zona 1 capitalina. El llanto del recién nacido alertó a los vecinos, quienes corrieron a rescatarlo. Estaba cubierto con una frazada. El bebé estuvo por más de 30 minutos ante las bajas temperaturas de la madrugada. De inmediato fue trasladado a un centro asistencial para recibir asistencia médica y evaluar su estado de salud. Afortunadamente, médicos indicaron que se encontraba bien. Según los vecinos, una pareja a bordo de un vehículo blanco son los responsables de abandonar al bebé en la vía pública. La Policía Nacional Civil inició con las investigaciones para dar con la madre o las personas responsables de participar en este hecho cruel de abandonar a un recién nacido en la calle. El pequeño quedó en manos de la Procuraduría General de la Nación, quien lo envió a una casa hogar. Qué crueles y qué inhumanos, es lo que podríamos decir casi como corolario, Sandy, a este tema de análisis. Porque ¿cómo puede ser tan deshumanizado de abandonar a un ser tan indefenso como un bebé a su suerte? Lo abandonas ahí para que muera, lo haces a esa hora y en ese lugar para que nadie se dé cuenta. Afortunadamente estaba para vivir y la gente lo escuchó y lo rescató. Qué caso más triste, Julio, porque sabemos que en nuestro país y en el mundo hay parejas que intentan tener hijos y que al final es una situación que se les complica, o hay muchas madres o muchas mujeres, mejor dicho, es correcto, que desean ser madres y que no pueden tener esta oportunidad. Sí, y sí, quienes sí tienen el privilegio de traer un hijo al mundo, tomar esta decisión, qué difícil, porque aquí nos hace falta
muchos temas, pero sobre todo el reforzamiento de los valores, 1. 2, la educación sexual, Julio. Ahí está. Tenemos que apostar precisamente al tema de la prevención en la educación. Y fuera de la educación sexual, plan de vida y embarazos en menores, ¿no? Para prevenir toda esta situación. Y responsabilidad total la que se está dando. Es que si desde pequeños les decimos y les enseñamos lo que representa traer un hijo al mundo, la cosa va a cambiar. Pero no lo hacemos. ¿Te parece si vamos y miramos datos? Vamos con información. Muy bien. Ahí están entonces en pantalla, por favor. Escuche usted lo siguiente, en Guatemala es necesario, Sandy, desarrollar una campaña de educación, información y también sensibilización sobre embarazos en adolescentes, particularmente que sea dirigido a estudiantes, hombres y mujeres por igual. También es oportuno que durante los años de estudio se pueda enseñar de manera constante sobre el denominado plan de vida, para ir creando conciencia en los niños y en los jóvenes de lograr cumplir sus metas. A su vez también es importante, Sandy, educar a familias de jóvenes sobre la responsabilidad que implica la maternidad como tal, y se debe reforzar el conocimiento de lo que tú decías, los métodos de planificación familiar como una medida preventiva de embarazos no deseados. Además, vamos a agregar otros datos, Sandy, si me lo permites. El abandono de bebés ha ido en aumento en nuestro país. No es una responsabilidad única de las mujeres. ¿Sabes por qué? Sin la participación de un hombre, en primer lugar, no pueden engendrar a ese hijo. Y si el hombre no se hace responsable, es tan culpable como la mujer de este hecho. Considerando opciones, otros países han legislado para que las mamás que realmente deciden abandonar a sus bebés lo hagan de una manera segura y anónima, entregándolo, por ejemplo, en estaciones de bomberos. Se entregó una propuesta de ley ayer o hoy en el Congreso de la República para que de manera anónima, de verdad, las mamás que no quieran a los bebés lo entreguen sin ninguna repercusión penal para ellas en hospitales y en centros de salud. Bueno, ojalá se dé. Inclusive, Sandy, hay países donde existen lugares específicos con incubadoras para dejar ahí a esos menores. Como sea, la mejor prevención es evitar los embarazos no deseados, para lo cual el conocimiento del problema y la educación terminan siendo un pilar fundamental. Julio, si tú cambias de opinión y no quieres tener a un hijo después de darlo a luz, una situación que yo no sé, no entiendo, porque muchas mujeres que han sido madres explican y bueno, tratan de explicar ese sentimiento del momento en que ven a su hijo y cómo les mueve entonces, ¿no? La alegría, la ternura que provoca. Unas horas de nacido tenía este bebé, Julio. Ni siquiera una persona grande, un adulto, puede resistir también las temperaturas de la madrugada. Es muy complicado. Sí. Y dejas a un niño indefenso, a un bebé de pocas horas de nacido, a su suerte, Julio. Sí, Sandy. Eso es responsabilidad de un adulto que, ojo, sí está consciente de lo que hace entonces. Sí, pero hasta cuando el bebé fue concebido. Los vecinos dicen que vieron un vehículo que llegó blanco y que probablemente ellos fueron los que dejaron abandonados el bebé ahí. Es decir, estuvo planificado también su abandono. Ojalá que este bebé pueda encontrar ese hogar, esos padres que le den pues esa oportunidad también, porque en este momento está en la Procuraduría General de la Nación. Claro. Veremos entonces qué es lo que pasa también, porque recordemos, a veces los procesos de adopción también son otro caso, ¿no? Es correcto. Antes de decir lo último que voy a comentar, voy a aclarar algo. Yo soy completamente pro vida y no al aborto. Claro. Y aquí las personas que sí están de acuerdo al aborto dirán, hubiera sido mejor que aborte porque no hubiera pasado esto. No, señoras y señores, no se trata de eso. Se trata de prevenir que esto pasa. Se trata de que no haya embarazos en las personas que no están preparadas para hacerlo. Pero esto es una cuestión de formación, de educación. También puede ser de moralidad, sí. Pero en las mismas iglesias hay que hablar de este tema para no crear aquella falsa expectativa, los hijos que Dios te dé, porque no es así la cosa. Totalmente no, Julio. La verdad es de que hay casos en los que hay embarazos que son producto de una violación, donde yo he visto dos casos, dos situaciones que se han registrado. Número uno, mujeres que han sido violadas y que han quedado embarazadas, que han decidido tener a su bebé, porque indican que ellos no tienen la culpa. Al final, un niño no pide nacer, es el adulto el que tiene la responsabilidad o las situaciones de la vida que nos llevan a eso también. Y en otro lado, también, producto de una violación, un embarazo que se registró, se buscó un lugar, una familia, un proceso para que este niño también estuviera pues en resguardo, no se dejó en el abandono. Eso es una situación inhumana y hay que llamarlo como se llama. Y aparte es una situación delictiva,
por lo cual hay que castigar eso. Bueno, pues ahí hemos presentado este tema, Sandy. Así es, Julio, las investigaciones se deben realizar, de hecho ya están indagando para poder dar con los responsables de esta situación y que de esta forma también puedan responder. Mientras tanto, de verdad deseamos que este bebé pueda encontrar un hogar que le dé ese abrigo y esa protección que sus verdaderos padres no se la quisieron dar. Si usted nos lo permite, vamos con otra información aquí en A la Medida. El Instituto Guatemalteco de Migración ha informado que siguen llegando y arribando y también siguen recibiendo a más familias ucranianas que han buscado refugio en nuestro país. Aquí está la información. Ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra entre Rusia y su país continúan llegando a territorio nacional. Así lo dieron a conocer autoridades de migración. Con el reciente ingreso de 2 familias conformadas por 5 miembros, suman 27 ciudadanos de la región europea que han realizado los controles migratorios normales, han presentado declaraciones de SAT y pruebas de COVID y gestionar pases especiales humanitarios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 del Código de Migración. De los solicitantes de refugio, 12 son adultos y 15 menores de edad. Se contempla el arribo de más familias en los próximos días. Bueno, y aquí hay una situación importante. Los precios de los combustibles suben, suben y suben. La Dirección de Atención al Consumidor ha estado haciendo esas inspecciones sorpresivas y ya presentó 8 denuncias, por denuncias recibidas a su vez de parte de los usuarios por la especulación que se está dando en el tema de los precios. Si te das cuenta, Sandy, ya hay muchas gasolineras que prácticamente el combustible está a 40 quetzales. Cuando llegue el 1 de marzo o más, cuando llegue el 1 de marzo y se baje esos 2.50 por el galón de regular y los 5 quetzales de diésel, va a seguir estando en 37 y 38 quetzales la gasolina. Así es, vamos a entonces presentar también, porque la DIACO ha presentado esas denuncias por el tema de incremento en los precios y por situaciones de especulación en los mismos, pero ya hay pronunciamiento. Los representantes de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina se pronunciaron sobre estas denuncias presentadas. Veamos. Tenemos que conocer cuál es el contenido de las denuncias para poder emitir opinión, ¿verdad? Sin embargo, consideramos de que se mantiene el cumplimiento a la ley. El mercado de los combustibles se establece claramente, o sea, de que es un mercado de competencia, y consideramos pues que las estaciones de servicio han estado en el manejo como lo establece la ley de comercialización de hidrocarburos. Las estaciones de servicio responden el precio a lo que es el mercado local, a las compras que están haciendo en RAC. Por aparte, se está al pendiente ante posibles nuevos ajustes al valor del diésel, derivado que este producto está teniendo una mayor demanda y ha elevado los precios. Esto pues deriva del comportamiento que tiene en los últimos días el mercado internacional de los combustibles, preocupando principalmente el comportamiento que tiene el combustible diésel en el mercado internacional, que se está incrementando debido a escasez de este combustible en Europa, y que eso está empujando los precios internacionales y los estamos viendo reflejados aquí en Guatemala. Al momento, la cotización del barril de petróleo WTI de referencia para Guatemala ha superado los $110. A ver, televidentes y Sandy, una primera situación que hay que explicar. Entiendo que si suben el precio del crudo, va a subir los precios de los derivados. Pero una cuestión, ¿cuánto es el tiempo de reserva que tenemos de gasolina y combustibles? Es decir, no estamos consumiendo la que se produjo y se extrajo ayer. Esto es de 60 días, de 90 días, gasolina que entró a otro precio, pero que ya cuenta con un precio distinto, adecuado al día de hoy, y que ya tiene una ganancia sobre el precio de ganancia que tenía anteriormente. Entonces, eso es especulación. Exactamente, y estos son los puntos también que tienen que evaluar, en este caso las autoridades de economía, la DIACO, para presentar esas denuncias. Obviamente, como parte entonces de un proceso, los representantes o las estaciones que hayan sido denunciadas tienen que presentar la justificación, ¿no? Así es. Los libros y todo lo que sea necesario para decir, bueno, por esto es que les aumentamos el precio también. Pero hay que mencionar,
se ha podido identificar que hay algunas estaciones que varían el precio comparado con otras. Sí, entonces aquí también nos hace pensar, bueno, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Por qué es que se está dando? Porque hay una generalización también del precio y hay ciertos lugares donde se tiene una variación. Aquí también es de ponerse a pensar de que ¿qué de diferente hay entonces en el proceso si la mayoría hacen entonces la misma situación para el traslado y para poder entonces abastecerse? Otro punto, y destaco lo que tú indicabas, Julio, que las reservas al final, las autoridades nos decían a nosotros, todavía hay reservas en el país. Entonces, ¿por qué? Si en el momento que se aumenta a nivel internacional el precio del barril del petróleo, inmediatamente se traslada este aumento al mercado nacional. Algo que compraste hace tiempo. Claro, pero aparte de ello es que no vemos el mismo comportamiento cuando existe una baja. Claro. Entonces, esto es lo que nos llama mucho la atención, porque entendemos, bueno, cómo se maneja entonces el mercado internacional, pero porque solo a beneficio y no ayudan también a la población, y esto es bien complicado, Julio, por eso es necesario que puedan aumentar esos operativos y así sancionar entonces para que respondan entonces por qué están manejando esos precios. Así es. Vamos entonces con datos, Sandy, televidentes importantes. La responsabilidad de la DIACO es investigar las denuncias de los consumidores y también verificar en operativos sorpresa todo tipo de negocio. Uno de los fenómenos económicos que normalmente surgen en crisis es la especulación. Hay que prevenirla y también combatirla. El artículo 16 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario señala que está prohibido el acaparamiento, la especulación, el desabastecimiento o la negativa a vender productos esenciales o básicos con la finalidad de provocar el alza de sus precios. El año pasado el Ministerio de Energía y Minas proponía la aprobación de una ley de competencia. Vamos con otros datos de una vez, y es que en un comunicado de prensa publicado el 25 de febrero, Sandy, el Ministerio de Energía y Minas habló ya sobre este tema. Instó a los comercializadores de hidrocarburos a establecer libre e individualmente los precios de servicios y productos derivados del petróleo. Este Ministerio de Energía y Minas afirmó que los precios deben de reflejar las condiciones del mercado nacional e internacional, evitando prácticas que limiten la libre competencia. También afirmó que se encuentran comprometidos para velar por el cumplimiento de la ley y la aplicación sin tolerancia a la especulación o acaparamiento de insumos. Suena muy bonito, suena muy bien, pero los precios de los combustibles, gasolinas, diésel, gas, sigue en aumento. Así es, ese es el punto, Julio. Ahora bien, con el tema del subsidio, ¿cómo es que se va a hacer también? Porque mira, veíamos que antes de la aprobación, justo un día antes, otra vez aumentó. Sí, claro. Entonces, se están preparando. Entonces aquí de verdad a veces hace pensar mal, pero para eso está la DIACO, para eso están las autoridades, para que verifiquen y bueno, nos puedan decir, no, todo está tranquilo, bueno, aquí sí hay una situación de especulación, entonces vamos a accionar y de esta manera también tratar de controlar que no exista un aprovechamiento de la situación, porque no estamos los guatemaltecos para que aprovechen de las circunstancias y nos afecten, Julio. El incremento al precio de la gasolina, del diésel y todo eso, en esta semana, no en otra, fue de prácticamente 2 quetzales. Y entonces cuando entre el próximo 1 de marzo en vigencia aquellos 2 meses de ese subsidio, pues nos va a dar exactamente lo mismo, porque con lo que está subiendo el precio en las gasolineras, lo que va a pasar es que vamos a estar pagando lo que pagamos al día de hoy, 38, 39, 40, dependiendo del tipo de combustible. Es intolerable esto. La verdad que sí, la DIACO pues tendrá la justificación de por qué presentaron estas denuncias, porque recordemos que ellos estuvieron haciendo los monitoreos también y pues al final no habían reportado otras situaciones. Ya para hacerlo formal con una denuncia es porque existe la evidencia también y la presunción de inocencia, que aquí siempre vamos a abogar por ese punto. Si existe cómo comprobar que no es verdad los señalamientos, bueno, que se presente. Solo un comentario final. Ustedes se han dado cuenta que a pesar del alza inconmensurable de los precios de la gasolina, hay la misma cantidad de carros o más, y uno se pregunta por qué, porque el fenómeno normal sería que disminuyera por lo caro de la gasolina. Lo que pasa es de que esto nos evidencia también el problema de inseguridad y de calidad en otro servicio básico fundamental como es el transporte. Por supuesto, si con esta situación del combustible nosotros tuviéramos un transporte óptimo, seguro que se usaría. Muchos lo usaríamos, Julio. Y aparte de eso también te evitas el tráfico
pues la manejada, Sí, te ahorras el estrés, ¿no? este aumento de los combustibles, pero lamentablemente no se está dando. No. Ya no es un lujo tener un medio de transporte, una motocicleta, un vehículo, sino es una necesidad. Por eso es de que también se ha aumentado el parque de motocicletas, vemos cada vez más motocicletas que están circulando, pero por eso, porque muchos hacen el esfuerzo, incluso por pagos, la hacen para poder tener entonces esa forma de movilizarse, porque no confían en el transporte, les da miedo y aparte es algo deficiente. Vamos a continuar entonces con otras noticias. Lo invitamos a permanecer porque Julia nos tiene más información. Es correcto, Sandy, tienes toda la razón. Escuche, por favor, esta noticia que es bastante positiva, ¿no? Porque avanza la solicitud para que la Semana Santa en Guatemala sea declarada como un patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. Así que aquí está la información. Durante la citación que hizo la bancada del partido Todos al ministro de Cultura y Deportes, se abordó el tema de los protocolos a seguir durante la Semana Santa por COVID-19. La Semana Santa se va a celebrar siempre con los controles necesarios. Se van a hacer las gestiones locales en cada comunidad, en cada municipio, cada departamento, para que cada una de ellas celebre las tradiciones de acuerdo a los protocolos que van a seguir en cuanto a la pandemia. Por su parte, el ministro de Cultura se refirió al avance del proceso para declarar la Semana Mayor en el país como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. Por instrucciones del señor presidente hemos cumplido con las diferentes etapas. La primera y segunda etapa ya culminaron, ahora estamos en la tercera. La primera etapa era presentar un dossier. Este dossier pues, contiene información fotográfica, videos, información histórica documentada, todo con bibliografías y referencias sobre cuál ha sido el proceso de la Semana Santa guatemalteca y por qué la importancia y cuáles son sus valores únicos, universales y por qué la UNESCO debe declarar la Patrimonio de Humanidad. La segunda etapa es que el señor viceministro fue a una presentación a UNESCO París donde aclaró las diferentes inquietudes que tenían sobre la Semana Santa guatemalteca y a la vez les puedo decir que ellos le verbalizaron que conocían muy bien la Semana Santa, que es una celebración nacional de Guatemala y que cuál ha sido el aporte de la cultura maya, de la cultura garífuna a la Semana Santa guatemalteca. Exacta presentó el estudio de ratings de audiencia de la población guatemalteca, mismo que se realizó en 5 departamentos y marcó la preferencia de las familias guatemaltecas. La investigación de estudios de rating y audiencias en Guatemala de televisión se realizó entre el 1 de enero y el 26 de febrero del año en curso. Y esta señala que los hogares guatemaltecos destinan en promedio 6 horas y media para ver televisión y las mujeres son quienes más consumen el servicio. El 38% de los hogares por lo menos encienden una sola vez el televisor durante las 6 de la mañana a las 23 horas, con un promedio aproximadamente de 6 horas 40 minutos durante todo el día de los hogares. Hay que entender que los hogares, las personas por hogar en Guatemala representan aproximadamente entre 3 a 4 personas. Entonces esas 6 horas normalmente se distribuyen. Si lo vemos por persona, estamos hablando que en promedio una persona consume 2 horas y media de televisión al día. La televisión sigue siendo el entretenimiento gratuito, más accesible y mucho más consumido por las personas, incluyendo Guatemala a partir de estos departamentos que medimos. ¿Quiénes son las que consumen más televisión? Las mujeres. Obviamente esto guarda relación con quienes permanecen más en el hogar, ¿sí? Son más mujeres que hombres las que permanecen más en el hogar, por lo tanto, los encendidos y el mayor consumo en promedio de horas son las mujeres por encima de los hombres, en promedio alrededor de 30 a 40 minutos más en el día. El estudio señaló que la televisión con señal abierta tiene mayor rating entre las 6 y las 24 horas con 22,7% en comparación a la televisión por cable que es del 16,3%. De acuerdo a la encuesta Muestra Maestra que elaboró Exacta, el 98% de los hogares en Guatemala tiene televisión con promedio de 1,86 aparatos de televisión por vivienda.
fecha de hoy, 24 de marzo de 2022, este es el tipo de cambio del dólar estadounidense según el sitio Infodólar y el Vanguard. Compra 7 quetzales con 51 centavos. Venta 7 quetzales con 68 centavos. Revisamos ahora el tipo de cambio del euro, la moneda vigente en Europa. Para este 24 de marzo, según el sitio Infodólar, compra 7 quetzales con 89 centavos. Venta 9 quetzales con 57 centavos.